Fue en el velorio de mi tío Nicolás cuando todo explotó. Mi madre estaba de pie junto al ataúd con un vestido negro que probablemente costó más de lo que ella me había dado en toda mi vida. Mi padre tenía esa expresión que yo conocía demasiado bien, esa mezcla de codicia y rabia apenas contenida. El funeral había terminado hacía 20 minutos, pero mi familia no se movía. Estaban esperando el momento exacto para hacer lo que habían venido a hacer. Lo que ninguno de ellos sabía era que mi tío, el hombre que vivía modestamente, que conducía un auto de 15 años, que compraba su ropa en tiendas de descuento, había acumulado una fortuna de $800,000 y me lo había dejado todo a mí. ¿Alguna vez tu propia familia te trató como si no valieras nada hasta que descubrieron que tenías algo que ellos querían? Quédate hasta el final porque lo que pasó después del funeral fue solo el comienzo. Mi madre, Graciela, estaba de pie junto al ataúd con un vestido negro que probablemente costó más de lo que ella me había dado en toda mi vida. Mi padre, Aurelio, tenía esa expresión que yo conocía demasiado bien, esa mezcla de codicia y rabia apenas contenida. Mi hermana Patricia estaba sentada en una esquina con la cabeza gacha, pero yo podía sentir sus ojos clavados en mí cada vez que miraba hacia otro lado. El funeral había terminado hacía 20 minutos. La gente se despedía, ofrecía condolencias vacías, prometía visitar pronto. Pero mi familia no se movía. Estaban esperando el momento exacto para hacer lo que habían venido a hacer. El abogado de mi tío, el licenciado Mendoza, se acercó con un portafolio de cuero bajo el brazo. Llevaba lentes redondos y tenía esa expresión seria de quien está a punto de cambiar vidas. Señor Damián Herrera, dijo con voz clara, necesito que firme algunos documentos. La lectura del testamento será en mi oficina mañana a las 10 de la mañana, pero hay asuntos urgentes que requieren su atención inmediata. Mi padre se levantó como si alguien le hubiera dado una descarga eléctrica. Un momento, interrumpió con esa voz autoritaria que solía usar conmigo cuando era niño. Somos la familia directa de Nicolás. Cualquier asunto relacionado con su herencia nos concierne a todos. El abogado lo miró con la paciencia de quien ha visto esta escena 1000 veces. Señor Aurelio, con todo respeto, el testamento de Nicolás Herrera es muy claro sobre quiénes son los beneficiarios. Mañana en mi oficina se aclararán todos los detalles. Graciela se acercó con los ojos brillantes. No puede ser que Nicolás dejara todo en manos de éste. Señaló hacia mí como si yo fuera un extraño. Nosotros somos sus hermanos, su familia de sangre. Damián ni siquiera lo visitaba. Sentí la rabia subir por mi garganta. Yo lo visitaba cada fin de semana durante 5 años. Dije con voz tranquila pero firme. Cuando ustedes lo abandonaron en ese asilo barato porque les daba vergüenza que tuviera Alzheimer, yo fui quien lo sacó de ahí. Yo fui quien lo cuidó en mi casa hasta su último día. Mi hermana Patricia finalmente levantó la vista. Tenía 24 años, 8 menos que yo, y lucía cansada. Damián tiene razón, susurró. El tío Nicolás vivía con él. Cierra la boca, le espetó mi madre. Tú no sabes nada de esto. El abogado Mendoza carraspeó. Señores, por favor, esto no es el momento ni el lugar para estas discusiones. Mañana a las 10 en punto en mi oficina. Les pido que respeten la memoria del señor Nicolás y mantengan la compostura. Mi padre dio un paso amenazante hacia mí. Ese viejo loco probablemente te manipuló cuando ya no sabía ni su propio nombre. Vamos a impugnar ese testamento. No te vas a quedar con nada. Nicolás estuvo lúcido hasta 2 semanas antes de morir. Respondí mirándolo directamente a los ojos. Y firmó su testamento hace 3 años, cuando todavía podía recordar perfectamente quiénes de su familia lo habían abandonado y quién se había quedado a su lado. La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Otras personas comenzaban a mirar, a murmurar. Mi madre se dio cuenta y forzó una sonrisa falsa. Ya hablaremos de esto en privado, dijo entre dientes. Vámonos, Aurelio.
Pero mi padre no se movió. Escúchame bien, Damián. Esa herencia es de la familia. Tu tío era mi hermano. Si crees que vas a quedarte con todo después de cómo nos trataste, de cómo abandonaste la granja, de cómo nos diste la espalda, y nene, ¿yo los abandoné a ustedes? Lo interrumpí sintiendo décadas de rabia contenida burbujeando en mi pecho. Ustedes me usaron como mano de obra gratis desde los 13 años. Me sacaban de la escuela para que trabajara en los campos, mientras ustedes se la pasaban en el pueblo gastando el dinero que yo ayudaba a generar. Cuando les pedí que me ayudaran a pagar la universidad, me dijeron que era un ingrato, que la educación era para gente que no sabía trabajar con las manos. Las palabras salían ahora sin control, años de silencio rompiéndose como una represa. Me echaron de la casa a los 19 años porque me atreví a decir que quería algo más que romperme la espalda en esa granja el resto de mi vida. Me dijeron que yo no era su hijo, que me largara y no volviera jamás. Graciela tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de tristeza, era de rabia pura. Eres un desagradecido, te dimos techo, comida, educación. ¿Educación? Casi me reí. Me dejaban faltar a clases cada vez que había que cosechar. Mi promedio era pésimo porque llegaba a la escuela exhausto después de trabajar desde las 5 de la mañana. Los maestros me preguntaban si todo estaba bien en casa y ustedes les decían que yo era perezoso, que inventaba excusas. Patricia estaba llorando ahora con las manos cubriéndose la cara. Yo la miré y por un momento sentí una punzada de algo, compasión, culpa. Ella era solo una niña cuando todo eso pasó. Ella no tuvo la culpa de cómo me trataron nuestros padres. El abogado Mendoza intervino nuevamente. Señores, realmente debo insistir en que esta conversación termine aquí. Están faltando el respeto al difunto y a todos los presentes. Mañana a las 10 en mi oficina se resolverán todos los asuntos legales. Mi padre me señaló con el dedo. Esto no se va a quedar así. Vamos a pelear por lo que nos corresponde. Nicolás estaba senil. Tú lo manipulaste. Hagan lo que quieran, dije con una calma que no sabía que poseía. El testamento está en orden, firmado ante notario, con testigos, y mi tío estaba completamente en sus facultades cuando lo hizo. Pero adelante, gasten su dinero en abogados. Va a ser interesante ver cómo explican ante un juez por qué abandonaron a su propio hermano en un asilo donde lo tenían sedado todo el día para que no causara problemas. La cara de mi madre se puso blanca. Nosotros no sabíamos que lo tenían sedado. Yo sí lo sabía, dije. Por eso lo saqué de ahí. Por eso lo llevé a mi casa. Por eso contraté enfermeras de verdad que lo trataran con dignidad. Y por eso él decidió dejarme lo que tenía. Porque al final de su vida, yo fui la única familia que le importó tener. Aurelio agarró a Graciela del brazo. Vámonos. No voy a quedarme aquí escuchando las mentiras de este malagradecido. Mañana vamos a ver quién tiene razón. Se fueron sin mirar atrás, arrastrando a Patricia con ellos. Ella volteó una vez con los ojos rojos e hinchados, y yo pude ver algo en su expresión que no había visto antes. Era miedo, era tristeza. No lo supe interpretar. El licenciado Mendoza esperó a que salieran completamente de la funeraria antes de hablar. Señor Herrera, lamento mucho que haya tenido que pasar por esto en un día ya de por sí difícil. Está bien, respondí sintiendo el agotamiento caer sobre mí como una ola. Ya estoy acostumbrado a cómo son. Nos vemos mañana a las 10 entonces. Y solo para que esté preparado, añadió el abogado, el patrimonio de su tío es considerable, mucho más de lo que su familia probablemente imagina. Lo miré sorprendido. ¿Considerable cómo? El señor Nicolás era un hombre muy inteligente con sus inversiones. Mañana le daré todos los detalles, pero quiero que sepa que su vida está a punto de cambiar significativamente. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi departamento pequeño de 2 habitaciones pensando en todo. En cómo mi tío me había recibido cuando mis padres me echaron. En cómo me prestó dinero para pagar mis primeros semestres de universidad.
en cómo nunca me pidió nada a cambio, solo que fuera feliz y que hiciera algo con mi vida. Cuando le diagnosticaron Alzheimer, mis padres habían desaparecido inmediatamente. Demasiado ocupados, decían. Demasiado lejos, mentían. La verdad era que no querían lidiar con un familiar enfermo. No había dinero en eso, no había beneficio, solo responsabilidad. Al día siguiente llegué a la oficina del abogado 15 minutos antes de las 10. Mis padres ya estaban ahí sentados en la sala de espera con Patricia. Mi madre me miró con desprecio. Mi padre ni siquiera volteó. A las 10 en punto, el licenciado Mendoza nos hizo pasar a su oficina. Era un espacio amplio con libreros llenos de tomos legales y un escritorio de caoba oscura. Nos sentamos en sillas frente a él, yo en un extremo, mis padres y Patricia en el otro. El abogado abrió una carpeta gruesa. Muy bien, comencemos. El testamento del señor Nicolás Herrera es bastante directo. Leyó con voz clara y profesional. Yo, Nicolás Herrera, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro lo siguiente. Dejo la totalidad de mis bienes, propiedades, inversiones y cuentas bancarias a mi sobrino Damián Herrera, quien me cuidó con amor y dedicación en mis últimos años. A mis hermanos Aurelio Herrera y Graciela Vargas no les dejo nada, pues me abandonaron cuando más los necesitaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Mi padre se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. Esto es una farsa, rugió. Nicolás estaba enfermo, no sabía lo que hacía. El licenciado Mendoza lo miró con paciencia profesional. Señor Aurelio, el testamento fue firmado hace 3 años, cuando el señor Nicolás todavía no presentaba síntomas avanzados de Alzheimer. Fue evaluado por 2 médicos independientes que certificaron su capacidad mental. Tengo aquí sus reportes. Deslizó 2 documentos a través del escritorio. Mi padre los agarró con manos temblorosas, leyendo frenéticamente. Su cara pasó de roja a púrpura. Además, continuó el abogado, el patrimonio incluye la casa donde vivía el señor Nicolás, valuada en $250,000, una cartera de inversiones de aproximadamente 150,000 y cuentas bancarias con 400,000 adicionales. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. $800,000. Mi tío, el hombre que vivía modestamente en una casa de 2 pisos en las afueras, que conducía un auto de 15 años, que compraba su ropa en tiendas de descuento, era millonario. Eso no puede ser, susurró mi madre. Nicolás nunca tuvo tanto dinero, siempre fue el pobre de la familia. El licenciado Mendoza sonrió levemente. El señor Nicolás era muy discreto con sus finanzas. Trabajó como contador durante 40 años e invirtió sabiamente. Vivía por debajo de sus posibilidades porque no le interesaban las apariencias. Solo le importaba la seguridad financiera. Y al final, asegurarse de que su patrimonio fuera a alguien que realmente lo hubiera querido. Patricia estaba mirándome fijamente. Por primera vez desde que había llegado, habló con voz temblorosa. Damián, ¿tú sabías? Negué con la cabeza, todavía en shock. No tenía idea, él nunca me dijo nada. Mi padre golpeó el escritorio con el puño. Vamos a impugnar esto. Ningún juez va a permitir que este desgraciado se quede con todo, mientras nosotros, la familia de sangre, nos quedamos sin nada. Están en su derecho de intentarlo, respondió el abogado Mendoza con calma, pero les advierto que el testamento es sólido. El señor Nicolás fue muy meticuloso. Incluso dejó una carta explicando sus razones, que puede ser leída en corte si es necesario. ¿Qué carta?, preguntó mi madre con voz aguda. El abogado sacó un sobre. Con el permiso del señor Damián, puedo leer algunos extractos relevantes. Me miró esperando confirmación. Asentí, incapaz de hablar. Abrió el sobre y comenzó a leer con voz neutra. A quien corresponda,
Cuando se lea este testamento, probablemente Aurelio y Graciela estarán protestando, reclamando que han sido tratados injustamente. Quiero dejar claro que esta decisión fue tomada con plena conciencia y por razones muy específicas. Mi padre se dejó caer en su silla, la furia en su rostro, dando paso a algo más parecido al pánico. Cuando enfermé, continuó leyendo el abogado, mis hermanos me pusieron en un asilo barato donde el personal me sedaba para mantenerme tranquilo. No me visitaban, no llamaban. Había días en que no sabía ni mi propio nombre por las drogas que me daban. Fue Damián quien me rescató. Fue Damián quien investigó, quien peleó con los administradores, quien me llevó a su casa aunque apenas tenía espacio. Me cuidó con sus propias manos, me bañaba cuando ya no podía hacerlo solo, me daba de comer cuando olvidaba cómo masticar, me leía por las noches cuando el miedo y la confusión eran demasiado grandes. La voz del abogado Mendoza era firme, pero yo podía escuchar la emoción contenida detrás de las palabras de mi tío. Aurelio y Graciela me enseñaron que la familia de sangre no significa nada sin amor. Damián me enseñó que el verdadero amor no necesita compartir sangre. Por eso mi fortuna va a él, porque se la ganó, no con manipulación, sino con bondad, no con expectativas, sino con sacrificio, no porque esperara algo a cambio, sino porque genuinamente le importaba que mis últimos días fueran dignos. Mi madre comenzó a llorar, sollozos fuertes y dramáticos que llenaron la oficina. Nosotros también lo queríamos, solo que no podíamos, no sabíamos cómo. Tuvieron 5 años para aprender, dijo el abogado cerrando la carta. El señor Nicolás les dio múltiples oportunidades de estar presentes. Eligieron no tomarlas. Mi padre se puso de pie nuevamente, esta vez con movimientos más lentos, derrotados. Vamos a pelear esto, repitió, pero su voz había perdido convicción. Ningún juez va a permitir esta injusticia. Señor Aurelio, mi consejo profesional es que no desperdicien su dinero en abogados. Este testamento es inquebrantable, pero si insisten en seguir ese camino, es su decisión. Salieron de la oficina sin decir otra palabra. Patricia fue la última en levantarse. Se detuvo junto a mi silla y por un momento pensé que iba a decir algo, pero solo negó con la cabeza y salió siguiendo a nuestros padres. Me quedé sentado en silencio mirando los documentos frente a mí. $800,000, propiedades, inversiones, todo porque cuidé a un hombre que me había cuidado a mí cuando nadie más lo hizo. Señor Herrera, dijo el abogado Mendoza suavemente, ¿se encuentra bien? No lo sé, respondí con honestidad. Es mucho para procesar. Su tío era un hombre sabio. Me dijo algo cuando hicimos este testamento que creo que debe saber. Hizo una pausa. Me dijo que usted era la prueba de que criar a alguien con amor es más importante que compartir genes, que sus propios padres le habían dado vida, pero que usted le había dado dignidad en la muerte. Sentí las lágrimas quemando en mis ojos. Me permití llorar ahí, en esa oficina, frente a ese abogado que había sido testigo de la última voluntad de mi tío. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Mis padres efectivamente contrataron un abogado y comenzaron el proceso de impugnación. Su argumento era que yo había manipulado a un hombre enfermo para mi beneficio personal. Presentaron testimonios de vecinos que decían haberme visto discutir con mi tío. Inventaron historias sobre cómo yo supuestamente lo habían aislado de su familia. Todo era mentira, por supuesto. El licenciado Mendoza tenía documentación de cada visita que mis padres no hicieron al asilo. Tenía grabaciones de llamadas donde el personal del asilo trataba de contactarlos para emergencias médicas y nunca respondían. Tenía reportes médicos mostrando el deterioro de mi tío bajo su cuidado versus su mejoría cuando lo llevé a mi casa. Pero la batalla legal era agotadora emocionalmente. Cada audiencia significaba ver a mis padres presentarme como un villano, como un depredador que se había aprovechado de un anciano vulnerable. Sus abogados me hacían preguntas diseñadas para hacerme ver mal.
¿No es cierto que usted se ofreció a cuidar a su tío solo después de saber que tenía dinero? Preguntó su abogado en una deposición. No, respondí con calma. Yo no sabía que mi tío tenía ahorros, vivía modestamente y nunca habló de dinero. Lo cuidé porque era mi familia y porque me había ayudado cuando mis propios padres me abandonaron. Pero usted admite que tenía resentimiento hacia sus padres. ¿No es posible que haya usado a su tío como venganza? Mi tío no era una herramienta de venganza. Era un ser humano que merecía amor y cuidado. Le di eso porque era lo correcto, no porque esperara recompensa. El juez, un hombre mayor llamado Magistrado Coronado, escuchaba todo con expresión inescrutable. Había revisado toda la evidencia, todos los testimonios, todas las acusaciones. 4 meses después de la lectura del testamento, el juez dio su veredicto. La sala estaba llena, mis padres en un lado con su abogado Caro, yo en el otro con el licenciado Mendoza. He revisado cuidadosamente toda la evidencia presentada. Comenzó el magistrado Coronado. Los testimonios médicos, los registros financieros, las declaraciones de testigos. También leí la carta dejada por el difunto Nicolás Herrera explicando sus razones. Hizo una pausa mirando a mis padres. Señores Aurelio y Graciela, entiendo que están dolidos por no recibir herencia de su hermano, pero el dolor no justifica las acusaciones que han hecho contra su hijo. Mi madre se cubrió la cara con las manos. La evidencia muestra claramente que el señor Nicolás estaba en pleno uso de sus facultades cuando hizo este testamento. Múltiples evaluaciones médicas lo confirman. Además, la evidencia muestra que ustedes abandonaron a su hermano en un asilo inadecuado y solo mostraron interés en él después de su muerte, cuando había dinero de por medio. Mi padre apretaba los puños sobre la mesa. Por otro lado, continuó el juez, el señor Damián Herrera tiene documentación extensiva de los cuidados que proporcionó a su tío. Facturas médicas pagadas de su propio bolsillo, reportes de enfermeras, fotos mostrando a un hombre bien cuidado y feliz en sus últimos años, testimonios de vecinos que vieron la dedicación diaria. El juez cerró la carpeta frente a él. Por lo tanto, rechazo completamente la impugnación del testamento. El patrimonio del señor Nicolás Herrera será distribuido exactamente como él lo indicó, todo para el señor Damián Herrera. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno. Mi padre se puso de pie gritando, «Esto es una injusticia. Ese dinero debería ser para la familia». El magistrado Coronado lo miró con dureza. «Señor Aurelio, el señor Damián es familia. De hecho, demostró ser más familia que usted. Le sugiero que acepte esta decisión con dignidad o lo citaré por desacato». Salieron de la corte furiosos, mi madre llorando histéricamente, mi padre maldiciendo en voz baja. Patricia caminaba detrás de ellos con la cabeza gacha, sin mirarme. El licenciado Mendoza me estrechó la mano. «Felicidades, señor Herrera. La herencia es oficialmente suya». Pero la victoria se sentía hueca. Sí, había ganado el dinero. Había ganado la justicia. Pero había perdido definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación con mis padres. No que hubiera tenido muchas esperanzas, pero algo en mí había guardado una pequeña chispa de que tal vez algún día podrían ver que estaban equivocados. Esa chispa se apagó ese día en la corte. 2 semanas después, recibí una llamada del abogado de mis padres. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial. Estaban dispuestos a dejar de pelear si yo les daba $300,000. Me reí, no por malicia, sino por la absoluta audacia. Acababan de perder en corte, de ser públicamente expuestos como negligentes y codiciosos, y todavía tenían el descaro de pedir dinero. «Dígales que no», respondí. «No van a recibir ni un centavo de mí». El abogado suspiró. Su padre dice que si no accede, van a hacer su vida imposible. Van a hablar con la prensa. Van a... Que hagan lo que quieran, lo interrumpí. La verdad ya está documentada. Si quieren humillarse públicamente, es su decisión. Colgué sintiéndome extrañamente liberado.
Por primera vez en mi vida tenía el poder. Ellos no podían amenazarme, no podían controlarme, no podían quitarme nada. 3 meses después de la decisión judicial, estaba en mi nueva casa. Había comprado una propiedad pequeña en las afueras de la ciudad, nada ostentoso, solo un lugar cómodo con espacio para vivir tranquilo. Estaba desempacando cajas cuando sonó el timbre. Era un sábado por la tarde, no esperaba a nadie. Abrí la puerta y me quedé paralizado. Patricia estaba ahí con un ojo morado e hinchado, el labio partido, moretones visibles en sus brazos. Estaba llorando, temblando, con una pequeña maleta a sus pies. Damián, susurró con voz rota. Por favor, no tengo a dónde más ir. La dejé entrar sin pensarlo 2 veces. Sus sollozos eran los de alguien completamente destrozado. La llevé al sofá mientras ella se aferraba a esa maleta como si fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. ¿Quién te hizo esto? Pregunté con voz tensa, tratando de controlar la furia que crecía en mi pecho. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar entre el llanto. Le traje agua, una toalla húmeda, y esperé. No iba a presionarla. Había aprendido de cuidar a mi tío que a veces la gente necesita tiempo para encontrar las palabras. Después de 10 minutos, Patricia finalmente habló con voz quebrada. Fue papá. Dijo que yo tenía la culpa de que perdieran el caso, que si yo hubiera testificado en tu contra habrían ganado. Cerré los ojos sintiendo una oleada de náusea. Nuestro padre había golpeado a su propia hija porque no mintió por él en la corte. ¿Cuándo pasó esto? Pregunté. Hace 3 horas. Mamá solo miraba. No hizo nada para detenerlo. Cuando logré encerrarme en mi cuarto, empaqué lo que pude y salí por la ventana. No sabía a dónde ir. No tengo amigos. No tengo dinero. No tengo nada. Se cubrió la cara con las manos. Sé que no tengo derecho a pedirte ayuda. Sé que te hicimos daño, que fui parte de todo lo que te pasó, pero no sé qué más hacer. La miré realmente por primera vez desde que había llegado. Patricia tenía 24 años, pero parecía mucho más joven, frágil, rota. Y me di cuenta de algo que había estado ignorando todos estos años. Ella también había sido víctima de nuestros padres. Cuando yo fui echado de la casa, ella solo tenía 16 años. Todavía estaba bajo su control. Todavía dependía de ellos para todo. Y si esto era lo que le hacían ahora que era adulta, no quería imaginar lo que había soportado durante todos estos años. Te puedes quedar, dije finalmente, pero necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Alguna vez te han golpeado antes? Ella asintió lentamente. Desde que te fuiste, dijeron que tenían que ser más duros conmigo para que no saliera rebelde como tú. La rabia que sentí en ese momento era diferente a todo lo que había experimentado. No era la rabia fría de la traición, era la rabia ardiente de ver a alguien vulnerable ser abusado por quienes debían protegerla. Voy a llamar a la policía, dije sacando mi teléfono. No, gritó Patricia agarrando mi brazo. Por favor, no van a empeorar las cosas. Papá tiene amigos en la policía. Van a decir que me caí o algo así. Ya lo hizo antes. Entonces vamos al hospital. Necesitas que documenten tus lesiones. Ella dudó, pero finalmente asintió. La llevé a urgencias donde una doctora llamada Teresa Campos la revisó cuidadosamente. Le tomó fotografías de cada moretón, cada herida. Documentó todo meticulosamente. Estas lesiones son consistentes con violencia doméstica severa, me dijo la doctora Teresa en privado mientras Patricia estaba en rayos X. ¿Usted es familiar? Soy su hermano. Necesita denunciar esto. Si ella vuelve a esa casa, podría terminar mucho peor. Lo sé, no va a volver. Esa noche, Patricia se quedó en mi habitación de huéspedes. Le presté ropa limpia. Le preparé algo de comer, aunque apenas tocó el plato. La escuché llorar a través de la pared hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente, en el desayuno, nos sentamos en silencio por un largo rato. Finalmente ella habló.
Damián, necesito que sepas algo. Cuando tenías 19 años y te echaron, yo quería defenderte, pero tenía miedo. Papá me dijo que si tomaba tu lado me haría lo mismo que a ti. La miré a los ojos. Patty, tenías 16 años. No espero que hubieras podido hacer nada. Pero pude. Pude haber dicho la verdad en la corte. Pude haber testificado que ellos realmente abandonaron al tío Nicolás, que todo lo que decían sobre ti era mentira. Pero tuve miedo, y por eso se le quebró la voz. Por eso me golpeó. Patricia, escúchame bien, dije con firmeza. Nada de lo que hiciste o dejaste de hacer justifica que te pusiera las manos encima. Nada. Ella comenzó a llorar de nuevo. No sé qué hacer con mi vida. No terminé la universidad porque papá decía que era pérdida de tiempo para las mujeres. No tengo experiencia laboral porque nunca me dejó trabajar. Solo sé limpiar la casa y cocinar. Entonces vas a aprender, dije con firmeza. Vas a quedarte aquí el tiempo que necesites. Vas a terminar tu educación. Vas a construir una vida propia. Y nunca más vas a depender de ellos para nada. ¿Por qué me ayudas?, susurró. Después de todo lo que pasó. Porque sé lo que es no tener a nadie y porque eres mi hermana. No por sangre, sino porque decido que lo seas. Los siguientes días fueron de ajuste. Patricia era callada, asustadiza. Se sobresaltaba con ruidos fuertes. Claramente había vivido años de abuso que iban más allá de lo físico. El control, la manipulación, el miedo constante, la habían moldeado en alguien que apenas podía tomar decisiones por sí misma. Le sugerí terapia y ella aceptó. Encontramos una psicóloga especializada en violencia doméstica, llamada doctora Alicia Paredes. Las sesiones comenzaron 2 veces por semana. También la inscribí en clases en línea para que pudiera terminar su educación preparatoria. Al principio le costaba concentrarse. Años de que le dijeran que era tonta habían hecho mella. Pero poco a poco comenzaron a recuperar la confianza. Mientras tanto, mis padres no se quedaron callados. Una semana después de que Patricia llegara a mi casa, mi madre apareció en mi puerta. Sé que está aquí, dijo con voz dura. Devuélveme a mi hija. Patricia es adulta, respondí sin abrir completamente la puerta. Puede estar donde ella decida. La envenenaste contra nosotros, le metiste ideas en la cabeza como hiciste con Nicolás. Patricia llegó aquí golpeada y aterrorizada. Ustedes hicieron eso, no yo. Mi madre trató de empujar la puerta, pero la mantuve cerrada. Mintió, se cayó. Siempre ha sido torpe. Tengo el reporte médico que dice lo contrario. Si vuelven a acercarse a ella, voy a la policía. Nos estás robando a nuestra familia, gritó. Primero el dinero de Nicolás, ahora nuestra hija. Ustedes perdieron a su hija cuando la golpearon. Ahora váyase o llamo a las autoridades. Cerré la puerta en su cara. La escuché gritar del otro lado por varios minutos antes de finalmente irse. Patricia había escuchado todo desde la sala. Estaba pálida, temblando. Perdón, susurró. Estoy causando problemas. No estás causando nada, la tranquilicé. Ellos causaron esto. Tú solo estás tratando de salvarte. 2 meses después, mi padre apareció. Esta vez no vino a rogar ni a amenazar. Vino con papeles legales. Te estoy demandando por alienación parental, dijo arrojando los documentos a mis pies. Estás manipulando a Patricia contra su familia. Recogí los papeles y los revisé. Era una demanda absurda, sin base legal. Patricia era adulta. Podía vivir donde quisiera. Pero claramente mis padres estaban desesperados. Los veo en la corte, respondí simplemente. La audiencia fue 3 semanas después. El juez era el mismo magistrado Coronado que había presidido el caso de la herencia. Reconoció a mi padre inmediatamente y su expresión mostró desagrado. Señor Aurelio, ¿otra vez aquí?, preguntó con voz cansada. Su señoría,
Mi hijo está reteniendo a mi hija contra su voluntad. La ha manipulado para que viva con él y se aleje de su familia. El juez miró a Patricia, quien estaba sentada junto a mí. Señorita Herrera, ¿está usted aquí contra su voluntad? Patricia se puso de pie con voz temblorosa pero firme. No, su señoría. Estoy viviendo con mi hermano porque mis padres me golpearon. Tengo reportes médicos que lo prueban. El licenciado Mendoza, quien nuevamente me representaba, presentó las fotografías médicas, el reporte de la doctora Teresa, declaraciones de la terapeuta Alicia confirmando el abuso. El rostro del juez se endureció mientras revisaba la evidencia. Señor Aurelio, ¿me está diciendo que golpeó a su hija y ahora quiere que la corte la obligue a volver con usted? Mi padre tartamudeó. Eso es, ella exagera. Fue un momento de frustración. Un momento de frustración que resultó en un ojo morado, costillas lastimadas y múltiples contusiones. El juez levantó una fotografía. Esto no es disciplina, señor. Esto es asalto. Mi madre lloraba dramáticamente. Somos sus padres. Tenemos derecho a verla. El magistrado Coronado cerró la carpeta bruscamente. No solo niego su petición, sino que estoy emitiendo una orden de restricción. Ustedes no pueden acercarse a menos de 100 metros de su hija. Si lo hacen, enfrentarán cargos criminales. Pero, comenzó mi padre. Silencio. El mazo cayó. He visto suficiente de esta familia. Primero intentaron robar una herencia legítima. Ahora intentan recuperar el control sobre una hija que abusaron. Están advertidos. Un paso más fuera de línea y no dudaré en presentar cargos por perjurio y abuso. Mis padres salieron de la corte derrotados. Patricia se aferró a mi brazo llorando, pero esta vez de alivio. Se acabó, le dije suavemente. Ya no pueden tocarte. Esa noche, Patricia y yo hablamos hasta tarde. Me contó cosas que nunca había compartido con nadie. Cómo nuestros padres la habían usado como sirvienta desde que yo me fui. Cómo le habían prohibido tener amigos porque podrían darle malas ideas. Cómo la habían golpeado cada vez que cuestionaba algo. ¿Por qué nunca llamaste a la policía?, pregunté. Intenté una vez, confesó. Tenía 20 años. Un oficial vino a la casa. Papá le dio dinero y el oficial me dijo que dejara de inventar historias para llamar la atención. Nunca volví a intentarlo. La rabia que sentí fue casi paralizante, pero la canalicé en algo productivo. Contraté un abogado especializado en casos de abuso. Presentamos cargos criminales contra mi padre. Con toda la evidencia documentada, el caso era sólido. La investigación tomó meses. Durante ese tiempo, Patricia floreció. Terminó su preparatoria con honores. Se inscribió en cursos universitarios en línea. Consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería. La vi transformarse de una mujer rota en alguien con propósito y dirección. Su terapeuta Alicia me dijo que era uno de los casos de recuperación más impresionantes que había visto. 6 meses después llegó el juicio. Mi padre fue condenado a 2 años de prisión por asalto doméstico. Mi madre recibió libertad condicional por complicidad. Perdieron su casa tratando de pagar abogados y multas. El día que mi padre fue sentenciado, Patricia estaba conmigo en la corte. Lo vimos ser esposado y llevado. Él nos miró con odio puro. «Esto es tu culpa», me gritó. «Destruiste esta familia». «No», respondí con calma. «Tú destruiste esta familia el día que decidiste que el dinero era más importante que tus hijos». Un año después de que Patricia llegara a mi puerta golpeada, su vida era irreconocible. Estaba en su segundo año de universidad estudiando psicología. Quería ayudar a otras víctimas de abuso doméstico. Trabajaba en la librería y había hecho amigos reales por primera vez en su vida. Yo había usado parte de la herencia de mi tío para establecer un pequeño fondo de becas en su nombre, para jóvenes de familias disfuncionales que querían estudiar. Era mi manera de honrar su memoria haciendo por otros lo que él hizo por mí. Una tarde de viernes estaba en mi oficina cuando recibí una llamada del abogado Mendoza.
Necesito verlo urgentemente. Es sobre sus padres. Llegué a su oficina una hora después. Su expresión era seria. Su padre salió de prisión hace 2 semanas. Comenzó. Cumplió su sentencia reducida por buen comportamiento. Y ha estado haciendo preguntas sobre usted y Patricia. ¿Dónde viven? ¿Dónde trabajan? Tengo contactos que me informaron que está furioso, culpándolos de arruinar su vida. Hay una orden de restricción, dije. Las órdenes de restricción son solo papel si alguien está determinado a ignorarlas. Quiero que tome precauciones, instale cámaras de seguridad, varíe sus rutas, mantenga a Patricia informada. Esa noche le conté a Patricia, vi el miedo volver a sus ojos, ese miedo que había trabajado tan duro para superar. No voy a dejar que te haga daño, le prometí, pero necesitamos estar preparados. Instalamos cámaras alrededor de la casa. Le pedí a Patricia que variara sus horarios de la universidad y el trabajo. Yo mismo comencé a estar más alerta. 2 semanas después, las cámaras captaron algo. Era las 3 de la madrugada cuando la alarma sonó. Revisé el monitor y vi a mi padre merodeando alrededor de la casa, probando ventanas, buscando una manera de entrar. Llamé a la policía inmediatamente. Llegaron en 10 minutos y lo encontraron todavía en la propiedad. Fue arrestado por violación de la orden de restricción y allanamiento. En la estación de policía tuve que dar mi declaración. El oficial a cargo, un hombre llamado Capitán Velázquez, me explicó la situación. Su padre está enfrentando cargos serios. Con su historial previo, está mirando otros 2 años de prisión mínimo. Quiero añadir un cargo más, dije. Quiero que investiguen amenazas de violencia. Tengo razones para creer que vino a lastimarnos. El capitán Velázquez asintió. Vamos a investigarlo completamente. ¿Hay algo más que deba saber? Mi madre, dije. Ella también está violando la orden de restricción. Ha estado enviando mensajes amenazantes. Mostré los mensajes de texto que Patricia había estado recibiendo. Eres una traidora. Vas a pagar por destruir esta familia. Ojalá nunca hubieras nacido. El oficial tomó capturas de pantalla. Vamos a traerla también para interrogatorio. Mi madre fue arrestada al día siguiente. Cuando la trajeron a la estación, comenzó a gritar que éramos nosotros los que deberíamos estar arrestados por robar el dinero de la familia. Señora, la interrumpió el capitán Velázquez. Ese caso ya fue resuelto en corte. El dinero le pertenece legalmente a su hijo. Lo que ustedes están haciendo ahora es acoso y amenazas. Son mis hijos, gritó. Tengo derecho a verlos. No cuando hay una orden de restricción, respondió el oficial. Y definitivamente no cuando han demostrado ser una amenaza. En la audiencia de fianza, el fiscal argumentó que tanto mi padre como mi madre eran un peligro para Patricia y para mí. El juez estuvo de acuerdo y negó la fianza. Van a permanecer detenidos hasta el juicio, declaró. Dada la evidencia de intento de allanamiento, las amenazas documentadas y el historial previo de violencia, no puedo en conciencia permitir que sean liberados. Durante los siguientes 3 meses, mientras esperábamos el juicio, la paz volvió a nuestra vida. Patricia pudo concentrarse en sus estudios sin mirar constantemente sobre su hombro. Yo pude dormir sin sobresaltos. El día del juicio, la sala estaba llena. La fiscal, una mujer determinada llamada licenciada Martínez, presentó un caso devastador. Mostró las grabaciones de video de mi padre intentando entrar a la casa. Presentó los mensajes amenazantes de mi madre. Llamó a testigos que habían escuchado a mis padres hablar sobre hacernos pagar. Estos no son padres preocupados, argumentó la fiscal Martínez. Son individuos obsesionados con el control y la venganza. Han demostrado repetidamente que representan un peligro activo para sus propios hijos. El abogado de mis padres, claramente trabajando con poco material, intentó argumentar que todo era un malentendido, que mis padres solo querían reconectar con su familia. El magistrado Coronado, quien nuevamente presidía el caso, no pareció convencido. Señor Aurelio, señora Graciela, he visto muchos casos en mi carrera,
pero raramente he visto a padres tan dedicados a destruir a sus propios hijos. Mi padre se puso de pie. Ellos nos robaron. Orden. El mazo cayó. Siéntese inmediatamente o será removido de la sala. Los condeno, continuó el juez, a 3 años de prisión adicionales. Además, la orden de restricción se extiende permanentemente. Incluso después de salir de prisión no podrán acercarse a sus hijos bajo pena de arresto inmediato. Mi madre se desmayó, mi padre comenzó a gritar obscenidades hasta que los guardias lo sacaron por la fuerza. Cuando salimos de la corte, Patricia se detuvo en los escalones. Damián, dijo mirándome con lágrimas en los ojos, ¿crees que algún día dejen de odiarnos? No lo sé, respondí con honestidad. Pero ya no importa, nosotros tenemos que seguir adelante. Esa noche preparé una cena especial. Era el primer aniversario de que Patricia llegara a mi casa. Un año de sanación, de crecimiento, de construcción de una nueva vida. Quiero hacer un brindis, dijo Patricia levantando su copa, por el tío Nicolás, que nos enseñó que la familia real se elige, no se hereda. Y por ti, Damián, que me salvaste cuando no tenía a nadie más. Por Nicolás, respondí, y por los nuevos comienzos. Pero la paz no duraría tanto como esperábamos. 2 meses después, recibí una carta de mi padre desde prisión. Era larga, llena de acusaciones, de culpas, de odio. Pero lo que me heló la sangre estaba en el último párrafo. Cuando salga voy a recuperar lo que es mío. Vas a pagar por cada día que he pasado aquí. Tú y esa traidora de Patricia. Lo prometo. Mostré la carta al capitán Velázquez. ¿Esto se considera amenaza? Completamente. Esto puede añadir tiempo a su sentencia. También voy a recomendar que sea evaluado psicológicamente. Este nivel de obsesión no es normal. La evaluación psicológica reveló algo perturbador. Mi padre mostraba signos de trastorno narcisista de la personalidad y tendencias obsesivas. El psicólogo recomendó que permaneciera en prisión el máximo tiempo posible, pero lo que nadie esperaba era lo que pasaría un mes después. Recibí una llamada del director de la prisión. Señor Herrera, lamento informarle que su padre sufrió un infarto esta mañana durante el ejercicio recreativo. Fue transportado al hospital, pero falleció a las 11:43. Sentí nada. Esperaba sentir alivio, tristeza, algo, pero solo había un vacío. ¿Y mi madre? Pregunté. Fue informada. ¿Está solicitando permiso para asistir al funeral? Por favor, infórmele que no habrá funeral. Su cuerpo será cremado y las cenizas dispuestas según sus deseos. Señor Herrera, él dejó instrucciones claras de que no quería nada de nosotros cuando muriera. Voy a respetar esos deseos. Cuando le conté a Patricia sobre la muerte de nuestro padre, su reacción me sorprendió. Se sentó en silencio por un largo tiempo. Luego comenzó a llorar. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación. Ya no tengo que tener miedo, susurró. Por primera vez en mi vida puedo respirar sin preguntarme cuándo va a aparecer. El funeral, a pesar de mis declaraciones, terminó siendo organizado por familiares distantes que ni siquiera conocían realmente a mi padre. No asistimos. En su lugar, Patricia y yo fuimos a visitar la tumba del tío Nicolás. Colocamos flores frescas y nos sentamos en silencio. Finalmente, Patricia habló. ¿Crees que él estaría orgulloso de nosotros? Sí, respondí sin dudar. Creo que estaría muy orgulloso. Mi madre fue liberada 2 semanas después de la muerte de mi padre. Su abogado solicitó clemencia argumentando que ya había sufrido suficiente con la pérdida de su esposo. El magistrado Coronado, aunque escéptico, accedió a libertad condicional con condiciones estrictas. La orden de restricción permanecía en efecto. No podía acercarse a nosotros bajo ninguna circunstancia. Pero Graciela, como siempre, encontró maneras de violar las reglas sin técnicamente romperlas. Comenzó a aparecer en lugares donde sabía que estaríamos, en el supermercado donde Patricia compraba, en la cafetería cerca de mi oficina,
Nunca se acercaba dentro de los 100 metros legales, pero su presencia era constante, amenazante. Está acosándonos, le dije al capitán Velázquez. Técnicamente no está violando la orden, respondió frustrado. A menos que se acerque más o haga contacto directo, no podemos hacer nada. Entonces voy a documentar todo, dije. Cada vez que la vemos, cada lugar donde aparece. Si está construyendo hacia algo, quiero evidencia. Durante 3 meses documenté cada encuentro que no era casual. Fotografías, videos, testimonios de testigos. Mi madre era cuidadosa, pero no tanto como pensaba. Finalmente cometió un error. Siguió a Patricia desde la universidad hasta su trabajo, quedándose justo fuera del límite legal, pero claramente acechándola. Un cliente de la librería, que era abogado, lo notó y lo documentó. Con esa evidencia volvimos a la corte. Esta vez el magistrado Coronado no tuvo piedad. Señora Graciela, la he advertido repetidamente. Su comportamiento constituye acecho y acoso sistemático. La condeno a cumplir el resto de su sentencia original sin posibilidad de libertad condicional. Mi madre gritó que éramos nosotros los que deberíamos estar en prisión, que le habíamos robado todo, que éramos hijos del demonio. Los guardias la sacaron, mientras seguía gritando acusaciones cada vez más incoherentes. Esa noche, Patricia y yo nos sentamos en el patio de la casa. Finalmente se acabó, dije. ¿De verdad?, preguntó. ¿O siempre vamos a estar mirando sobre nuestros hombros? Era una pregunta válida. El trauma no desaparece solo porque el peligro haya pasado. Pero teníamos terapia, teníamos apoyo, teníamos uno al otro. Un año después, Patricia se graduó de la universidad con honores. Su tesis sobre recuperación de abuso doméstico fue publicada en una revista académica. Había sido aceptada en un programa de maestría en trabajo social. El día de su graduación, me senté en la audiencia mientras ella recibía su diploma. Pensé en todo lo que había sobrevivido, en todo lo que había superado. La niña rota que llegó a mi puerta se había convertido en una mujer fuerte, capaz, decidida a ayudar a otros que pasaban por lo que ella había vivido. En su discurso de graduación habló sobre la resiliencia, sobre cómo las familias tóxicas no definen quiénes somos. Habló sobre encontrar familia en lugares inesperados, sobre el poder de la sanación. No mencionó nombres, pero cuando me miró desde el podio, supe de quién estaba hablando. Después de la ceremonia nos tomamos fotografías. Una familia que habíamos escogido, no una que nos había sido impuesta. Los amigos de Patricia, su novia Andrea, que había conocido en la universidad. Mi pareja Mónica, que me había ayudado a sanar mis propias heridas. 2 años después de la muerte de mi padre, mi madre fue liberada de prisión por última vez. Tenía 62 años y se veía 10 años mayor. La prisión la había envejecido, quebrado de maneras que el tiempo nunca repararía. Intentó contactarme a través de terceros. Quería reconciliarse, decían. Estaba arrepentida. Había cambiado. No respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Algunos puentes están demasiado quemados para reconstruirse. Supe por conocidos mutuos que vivía sola en un departamento pequeño, sostenida por asistencia social, que había intentado contactar a otros familiares, pero todos la habían rechazado. La historia de cómo había abusado de sus hijos, de cómo había tratado de robar la herencia, se había esparcido. Estaba completamente sola, tal como había dejado solo a su propio hermano Nicolás. La justicia, me di cuenta, no siempre viene con venganza activa. A veces viene simplemente en forma de consecuencias naturales. Mi madre había pasado su vida manipulando, controlando, lastimando, y al final se quedó sin nadie que manipular, sin nadie que controlar, sin nadie que lastimar, excepto ella misma. Patricia y yo, mientras tanto, prosperamos. Ella abrió su propia práctica de terapia especializada en sobrevivientes de abuso familiar. Yo usé parte de la herencia para expandir el fondo de becas del tío Nicolás, ayudando a más de 50 jóvenes a escapar de situaciones tóxicas y perseguir educación. Algunos de ellos volvían años después para agradecer.
para compartir cómo sus vidas habían cambiado. Una de ellas, una joven con llamada Carolina, que había escapado de padres abusivos similares a los nuestros, se convirtió en trabajadora social. Trabajaba directamente con Patricia, ayudando a otras víctimas. Su historia podría haber sido la mía, me dijo Carolina un día, pero el tío Nicolás, aunque nunca lo conocí, me salvó. Esta beca me dio la oportunidad que mis propios padres me negaron. Eso, me di cuenta, era el verdadero legado del tío Nicolás. No el dinero que dejó, sino el ciclo de bondad que inició. Él me salvó. Yo salvé a Patricia. Nosotros salvamos a cientos de otros, y esos cientos salvarían a miles más. El dinero eventualmente se acabaría, pero el impacto era eterno. 5 años después de la muerte de mi padre, y 3 años después de que vi a mi madre por última vez en la corte, recibí una llamada del hospital. Graciela había sufrido un derrame cerebral severo. Estaba en cuidados intensivos y los médicos no esperaban que sobreviviera. ¿Tiene familiares que deban ser notificados?, preguntó la enfermera. Tiene 2 hijos, respondí, pero hay una orden de restricción permanente. La enfermera hizo una pausa. Entiendo, en ese caso hay instrucciones sobre cuidados de fin de vida. No soy la persona apropiada para tomar esas decisiones. Ella tomó sus propias decisiones hace mucho tiempo. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. Patricia estaba visitando ese día con Andrea y su hija recién nacida, Nicolasa, nombrada así por el tío que había cambiado nuestras vidas. ¿Era mamá?, preguntó Patricia cuando vio mi expresión. Le conté lo que había dicho la enfermera. Patricia abrazó a su bebé más fuerte. ¿Deberíamos ir?, preguntó Andrea suavemente. No, respondió Patricia con voz firme. Ella hizo su elección, nosotros hicimos la nuestra. Mi madre murió 2 días después, sola en ese hospital. Ninguno de sus hijos estuvo presente. No hubo funeral, no hubo ceremonia. Fue cremada y sus cenizas quedaron sin reclamar. Algunos podrían pensar que somos crueles, que deberíamos haber perdonado, que deberíamos haber estado ahí al final. Pero el perdón no significa permitir que el abuso continúe. No significa poner en riesgo la paz que tanto nos costó construir. Mi madre tuvo innumerables oportunidades de cambiar. Cuando nos golpeaba de niños, cuando me echó de la casa, cuando intentó robar la herencia, cuando acechó a Patricia, cuando amenazó nuestras vidas. En cada punto pudo haber escogido diferente. Escogió el odio, la codicia, el control, y murió como vivió, sola y llena de amargura. Patricia y yo, mientras tanto, construimos familias llenas de amor. Familias que escogimos conscientemente, familias basadas en respeto mutuo, en apoyo, en bondad genuina. El fondo de becas del tío Nicolás creció. Para el 10º aniversario de su muerte, habíamos ayudado a más de 200 jóvenes a escapar de familias tóxicas y perseguir educación. En el 20º aniversario de la muerte de mi padre y el 15º de mi madre, Patricia y yo organizamos una ceremonia especial. No para ellos, sino para nosotros, una ceremonia de cierre, de liberación final de cualquier peso que todavía cargáramos. Paramos frente a la tumba del tío Nicolás con nuestras familias. Los niños jugaban en el césped, ajenos al peso del momento. Andrea sostenía la mano de Patricia. Mónica sostenía la mía. Tío Nicolás, comenzó Patricia con voz clara, vinimos a agradecerte, no solo por el dinero que dejaste, sino por enseñarnos que merecíamos ser amados, que merecíamos dignidad, que la familia verdadera se construye con acciones, no con sangre. Y para decirte, continué, que usamos tu regalo sabiamente, no solo para nosotros, sino para ayudar a otros que estaban donde nosotros estuvimos. Tu bondad se multiplicó más allá de lo que probablemente imaginaste. Colocamos flores en su tumba. Nicolasa tenía 6 años, la hija de Patricia, nombrada así por el hombre que nunca conocería, pero cuyo amor la había hecho posible. La pequeña puso una flor con sus manitas gorditas. ¿Quién es?,
Preguntó con voz aguda. Es tu bisabuelo honorario, respondió Patricia, el hombre más bueno que conocimos. Cuando nos fuimos del cementerio ese día, no miramos atrás, no hacia las tumbas de nuestros padres biológicos, que ni siquiera habíamos visitado, solo hacia adelante, hacia las vidas que habíamos construido sobre los cimientos de amor que el tío Nicolás nos había dado. Mis padres habían querido destruirme, habían querido que trabajara como esclavo en su granja, que renunciara a mis sueños, que aceptara la vida que ellos habían escogido para mí. Cuando me negué, me echaron esperando que fracasara, que volviera arrastrándome, suplicando perdón. En cambio, encontré algo mejor. Encontré dignidad, encontré propósito, encontré familia verdadera. El tío Nicolás me enseñó que el amor real no controla, libera, no demanda, da, no destruye, construye. Y esa lección valía más que cualquier herencia monetaria. Hoy, cuando miro mi vida, veo abundancia. No solo en dinero, aunque la herencia del tío Nicolás me dio seguridad financiera. Veo abundancia en relaciones significativas, en trabajo con propósito, en paz mental. Patricia tiene lo mismo, su práctica terapéutica prospera, su familia es feliz, los niños crecen en un hogar lleno de amor. Nunca conocerán el miedo que nosotros conocimos, y nuestros padres, bueno, obtuvieron exactamente lo que sembraron. Sembraron odio y cosecharon soledad. Sembraron avaricia y cosecharon pobreza emocional. Sembraron control y cosecharon abandono. No fue venganza lo que los destruyó, fueron sus propias acciones, sus propias elecciones, sus propios corazones llenos de amargura. Mientras tanto, nosotros sembramos bondad y cosechamos amor, sembramos generosidad y cosechamos comunidad, sembramos sanación y cosechamos paz. La herencia del tío Nicolás no fue solo dinero, fue la lección más importante que alguien podría dejar. Que somos definidos no por la familia en la que nacemos, sino por la familia que construimos, no por el dolor que nos infligen, sino por cómo elegimos sanar, no por lo que nos roban, sino por lo que elegimos dar. A veces, pienso en ese día en el funeral del tío Nicolás, cuando mis padres exigían dinero que no les pertenecía, cuando me miraban con odio por haber sido amado por el hombre que ellos abandonaron. Y luego pienso en el día que Patricia llegó a mi puerta, golpeada y rota, y cómo esa tragedia se convirtió en el comienzo de su sanación. La vida tiene una manera extraña de equilibrar las cosas. Mis padres quisieron quitarme todo y terminaron perdiendo todo, incluyendo a sus hijos. Yo perdí padres, pero gané una hermana verdadera, una familia escogida, un propósito. ¿Valió la pena el dolor? No. El abuso nunca vale la pena, nunca está justificado, nunca debe ser minimizado. Pero pude construir algo hermoso de las cenizas. Sí, y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos permitieron que la amargura los consumiera. Nosotros elegimos que el amor nos reconstruyera. Esta historia nos deja una lección poderosa. La familia verdadera no se hereda, se construye. Compartir sangre con alguien no les da derecho a maltratarte, a controlarte, a destruir tus sueños. Y cuando descubres que las personas que deberían amarte son las que más te dañan, tienes todo el derecho de alejarte. El perdón no significa volver a exponerte al abuso. No significa olvidar. No significa darles otra oportunidad de hacerte daño. El perdón significa soltar el peso del rencor para que no te consuma. Pero puedes soltar ese peso y aún así mantener distancia segura. Y para quienes están atrapados en familias tóxicas, quiero que sepan algo. El rechazo de tu familia biológica no define tu valor. Su incapacidad de amarte correctamente es su falla, no la tuya. Puedes construir una vida llena de amor, de propósito, de paz. Puedes encontrar familia en lugares inesperados. Puedes convertir el dolor en combustible para algo mejor. La mejor respuesta al desprecio no es la venganza. Es vivir bien,
Es construir algo hermoso de las cenizas. Es demostrar, no a ellos, sino a ti mismo, que mereces amor incondicional. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste con alguna parte de ella, déjame un comentario contándome tu experiencia. Me encanta leer sus historias y saber que no están solos. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y dale like a este video para que más personas puedan escuchar este mensaje, porque alguien allá afuera necesita saber que hay esperanza después del abuso familiar. Nos vemos en el próximo video.